mucho. Uno dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Duro, ¿verdad? Pero si realmente analizamos lo que nosotros somos y hacemos muchas veces, es verdad. Solo por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Pero el otro versículo que me fascina, que me encanta, que lo repito en mis oraciones y en todo momento, es que Dios nos ama con amor eterno y por lo tanto ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Tremendo eso, ¿verdad? Él prolonga su misericordia cada día sobre nosotros. Y hay una versión que dice, nos soporta. Nos ama con amor eterno y por lo tanto nos soporta. ¿Verdad? Tremendo, ¿no? Bueno, esa no es la predicación hoy. Esa es nada más la introducción, el saludo. Hoy estamos aquí, mi nombre para los que no me conocen, Jorge Telles, mi esposa Aura. Amén. Por la gracia del Señor y para la gloria de Dios estamos sirviéndole a Él, porque eso es lo que el Señor nos llamó a hacer y estamos tratando de hacer su voluntad. Yo no sé si mi esposa tiene algún saludo. Amén. Bendecido, mis amores, de verdad nos sentimos contentos, felices de estar de nuevo aquí. Creo que es la segunda vez. Yo he venido ya 2 veces también en una actividad que tuvimos con la pastora de mujeres. Era que vino la pastora Dayana Subiandi a predicar acá y fue muy lindo. Y después una predicación y ahora, de verdad que nos sentimos como en casa. El amor, la amabilidad de nuestros pastores acá y de ustedes. Y bueno, los pensamientos, como dice la Biblia, son de bien y no de mal, son de salud. Yo añado esto, son de salud y no de enfermedad, son de vida y no de muerte, son de alegría y no de tristeza, son de riqueza y no de pobreza. Entonces tenemos que agarrarnos de todas esas promesas que el Señor nos tiene. Vamos a preparar nuestros corazones y sé que la palabra que viene hoy, que de verdad, mi amor no me ha dicho de qué se trata. Gloria a Dios, así es bonito. Entonces, que nuestros corazones estén listos, preparados para recibir esa palabra, esa semillita que va a caer en cada corazón. Y si alguno hay nuevo, la gloria sea para el Señor. Hoy va a salir diferente, entonces va a dar fruto al 100%. Y creemos que va a caer en buena tierra y que lo que nosotros aprendamos hoy acá es para darlo a otros, porque lo que de gracia recibimos, por gracia tenemos que darlo. Amén. Bendiciones, y no sigo más porque si no, no me sueltan. Bien, mis amados hermanos, estamos muy agradecidos con los pastores Correa que han confiado en nosotros, porque esto de soltarle el púlpito a una persona que no es el pastor de la iglesia no es algo fácil. Eso me indica la gran confianza que ellos tienen en nosotros. Y le agradezco mucho, pastor. Hoy ¿a qué fecha estamos hoy? Estamos a 5 de febrero, el segundo mes del año 2023. Es decir, que estamos empezando el año, ¿verdad? Apenas ha pasado un mes y 5 días de este segundo mes. Nos queda todavía un trayecto largo para terminar este año. Así que todavía estamos a tiempo de hacer planes, de hacer proyectos, de poner metas, ¿verdad? Porque generalmente cuando comienza un año nuevo, esa es la mejor oportunidad para hacer metas y para tratar de cumplir las metas que se proponen ese año. Yo quiero hoy compartir con ustedes algo muy importante y es lo que quiero invitarles a que lo tomemos o lo pongamos como meta este año. Generalmente ponemos metas como de alcanzar cosas, ¿verdad? Como por ejemplo obtener una casa, obtener un carro, obtener un empleo o un mejor empleo, ¿verdad? Quizás obtener una esposa, un esposo, muchas cosas
se proponen al principio de un año. Pero muy pocas veces nos proponemos una meta como esta, por ejemplo: ser fiel y honrar a Dios en todo lo que haga este año 2023. Les invito a poner esa meta. La mayoría de las metas tienen un esfuerzo que cumplir para poder lograrlas, ¿verdad que sí? Hay unas más fáciles de lograr que otras, pero hay algunas que hacemos mucho esfuerzo para tratar de lograrlas y no las podemos lograr, y a veces nos toca aplazarlas para el siguiente año. Y hay otras que cuando vamos por ahí a la mitad del año nos aflojamos porque decimos: ay, no, esto como que no lo voy a lograr. Y entonces nos aflojamos, ¿verdad? Nos desanimamos. ¿No le ha pasado a usted eso? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos puesto metas que no hemos podido lograr. Y algunas que hemos tenido que aplazarlas y aplazarlas y aplazarlas hasta que por fin, cuando ya pensábamos que no las lográbamos, las podíamos lograr. Bueno, esta meta parece fácil: ser fiel y honrar a Dios en todo lo que hagamos durante todo el año 2023. Suena fácil, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Será fácil o será difícil? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Suena fácil, pero no es fácil. No es fácil. ¿Saben por qué, amados hermanos, no es fácil? Porque no existe otro ser más inconsistente para cumplir metas que el ser humano. Porque somos seres humanos, somos imperfectos, fallamos, constantemente fallamos, constantemente nos equivocamos, constantemente nos desviamos. ¿A usted no le parece? Sí. Yo a veces me da hasta vergüenza decir cuántos años tengo en el Señor, porque son muchos. Y a estas alturas todavía estoy aprendiendo. Todavía no puedo decir: y ahora entiendo más por qué el apóstol Pablo dijo, siendo el apóstol Pablo, que yo soy fan del apóstol Pablo. Y él dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Al contrario, tengo un grave problema. Yo soy un tipo miserable, porque lo que yo quiero hacer, justo eso es lo que no termino haciendo. Y lo que no quiero hacer, lo que no debo hacer, justo eso es lo que termino haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el apóstol Pablo. Entonces yo no soy diferente al apóstol Pablo en ese sentido. Difícil, ¿verdad? Entonces les estoy proponiendo una meta que no es fácil. Suena fácil, pero no es fácil. Pero yo pienso que si nosotros confiamos en el Señor, si ponemos toda nuestra confianza en Él y hacemos un poquito de esfuerzo, fíjense lo que les estoy diciendo, un poquito de esfuerzo, porque ese es el problema. Les decía que el ser humano es el más inconsistente que existe sobre la faz de la tierra, y es porque hacemos un poquito de esfuerzo y no vemos el resultado inmediatamente y nos desalentamos, nos desanimamos, no queremos seguirnos esforzando un poco más. Pero el Señor dijo que si alguien te quiere hacer llevar una carga, una milla, ¿qué dijo? Llévesela 2 millas. Es decir, haga un poco más de esfuerzo. Eso es lo que se llama excelencia. Hacer lo mejor que usted puede. Lo mejor no es llevarle la carga 1 milla a la persona.
Eso no es lo mejor. Eso es lo que la persona le pidió y simplemente usted lo hizo. ¿Ya? Hay otra parte, otro versículo que también es un poquito fuerte, que dice que el Señor nos llama siervos inútiles porque nada más hicimos lo que debíamos hacer. Bueno, pero si yo hice lo que debía hacer, ¿por qué me llama inútil? No hice lo que debía hacer. Entonces, ¿por qué me llama inútil? Bueno, me está diciendo porque debía ir 2 millas y fue 1 milla nada más. Porque debió haber sido excelente, debió haber hecho un poco más de lo que tenía que haber hecho. Un poco más de esfuerzo. Si hacemos eso, yo creo que lo podemos lograr. Esa meta, ¿verdad que sí? Pero antes vamos a ver qué es fidelidad. Porque esta palabra fidelidad la mencionamos muchísimo, ¿verdad? La usamos para decirle a la esposa que sea fiel, para decirle al esposo que sea fiel. La usamos para decirle a un hermano que sea fiel. La usamos para muchas cosas. Pero vamos a ver qué es realmente fidelidad. La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante, comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Lo voy a volver a repetir. Fidelidad es una actitud de alguien, es decir, de cualquiera o de todos los que estamos aquí, que es fiel, constante, comprometido. ¿Cuántas cosas son? Fiel, constante, comprometido. ¿Comprometido con qué? Con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que adquiere. Es decir, si yo me comprometo, imagínense que yo me comprometí con el pastor Correa para venir a predicar hoy y no vengo. ¿Cómo se llama eso? Infidelidad. Y la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho es justo. Wow. Justo. Ni siquiera dice fiel. Hay otro versículo que sí dice fiel. Pero este versículo dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho es justo. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho es injusto. Es decir, que la fidelidad va de la mano con la justicia. Entonces, sería justo que el pastor Correa me hubiese invitado a predicar hoy. Yo le dije que sí. Y entonces esta mañana, por ahí a las 8:30 o 8:45, yo lo llamo y le digo: pastor Correa, ¿sabe? No voy a ir a predicar hoy en su iglesia. ¿Eso sería justo? No es justo. En una ocasión dice la Biblia que había un hombre que tenía 2 hijos. Y le dijo a uno: ve a trabajar en mi hacienda. Y el hijo le dijo: no voy a ir. Sin embargo fue. Pero le dijo al otro también lo mismo: ve a trabajar en mi hacienda. Y él le dijo: sí, yo voy. Y no fue. Luego el Señor pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Señor, de su Padre? ¿El que dijo que sí o el que dijo que no? ¿Ah? ¿Cuál de los 2? Fácil, ¿verdad? La respuesta fue fácil. El que dijo que no y fue. ¿Sí? Ese fue el que hizo la voluntad de su Padre. El que dijo que no iba, pero después se arrepintió y fue. Pero el que dijo que sí voy, ese fue injusto, porque su padre estaba contando con él, su padre confió en él y lo dejó embarcado, como decimos. No se apareció, no fue. Entonces ese no hizo la voluntad de su padre. Bien, esta palabra fidelidad deriva de la palabra latina fidelitas, que significa servir a un Dios. Fidelitas, una palabra latina, significa servir a un Dios.
No, servir a Dios. Servir a un Dios, con D pequeña, con D minúscula, uno de los tantos dioses que hay por ahí. Eso significa esa palabra fidelitas, y de ahí viene fidelidad. Es una característica de quien es leal. Otra palabra sumamente importante en cuanto a la fidelidad: ser leal. Leal es aquel que está en las buenas y en las malas, con su amigo, con su hermano, con su prójimo. Leal no es aquel que cuando usted tiene una buena racha, como decimos criollamente, él está ahí, ay sí, lo abraza, le palmetea la espalda y dice soy tu amigo y bueno, en fin. Pero cuando tú estás pasando una situación difícil, que no tienes dinero, que tienes algún problema, es cuando necesitas a ese amigo para que te ayude, para que te empuje, para que te levante, entonces no está por ahí. Ese no es leal. Ese no es fiel. Bien, tener fidelidad es una expresión usada para nombrar al o a lo que tiene constancia. Es decir, fidelidad es ser constante. Y por eso nosotros, los seres humanos, tenemos ese problema. Para ser fieles, no somos constantes. Hoy sí, mañana no. Ahora sí, dentro de un momento no. Así somos los seres humanos. Así somos. Por eso el Señor hace énfasis diciendo: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque nosotros ahorita decimos sí, pero dentro de un ratito decimos no. ¿Ya? Decimos ser fiel. ¿Dónde puse yo el agua? Dámela, mi amor, por favor. Discúlpeme, estamos en vivo. Ya, mi amor. Bien, mis amados. Entonces tiene que ver con la constancia. Tiene que ver con la constancia. Tener fidelidad es una expresión usada, como les decía, para algo o alguien que tiene constancia. Por ejemplo, la fidelidad de un cliente. Hay lugares, negocios, hoteles, ciudades, países donde la gente es fiel. Siempre va a pasar sus vacaciones ahí. Siempre va a comer a ese lugar, si es un restaurante. Siempre va a ese barbero porque es su barbero preferido, ¿verdad? Es fiel. Siempre va a comprar en esa tienda porque le parece que en esa tienda las cosas son de mejor calidad. Consigue lo que le gusta, los precios son buenos. Entonces siempre, y no solamente va, sino que la recomienda, ¿verdad? Entonces, eso es fidelidad. La fidelidad es la capacidad y el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Wow. ¿Cuántas veces no vayan a levantar la mano? ¿Cuántas veces nosotros prometemos y no cumplimos? Y la fidelidad es la capacidad que Dios nos ha dado para cumplir lo que prometemos. ¿Cuántas veces le prometemos a Dios? Imagínense. Porque quizás usted está pensando, bueno, yo le prometo a mi esposo o a mi esposa y bueno, ya él ya me conoce, él ya me entiende. O ella me entiende, me conoce. Sabe que yo soy así, ¿verdad? Es algo normal, ¿verdad? Pero Dios, ¿cuántas veces le hemos prometido a Dios tantas cosas? Y cuando Dios espera que nosotros vamos a cumplir lo que prometemos, hacemos como aquel jovencito de los dos hijos del papá
el que le dijo, sí, yo voy, y no fue. ¿Cuántas veces hacemos eso? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. A Dios. Y ahora estábamos cantando una canción, Tu fidelidad es grande, y el pastor Correa, cuando estaba orando, decía, ¿cómo no serle fiel si Él es tan fiel? Él es tan fiel. ¿Cómo no serle fiel nosotros a Él? Ahora yo tengo una pregunta. ¿Dios necesita ser fiel con nosotros? ¿Ah? ¿Él necesita sernos fiel a nosotros? Pero si Él no nos es fiel, entonces, si Él no fuera tan fiel con nosotros, entonces eso no haría que se perdiera el carácter de Dios para con nosotros. Que nosotros de pronto dejáramos de confiar en Él porque Dios no es fiel conmigo. ¿Quién necesita la fidelidad de Dios? ¿Él o nosotros? ¿Ah? Dios no tiene que ser fiel con nosotros. Lo que pasa es que el amor de Dios es tan grande, su misericordia es tanta, su misericordia dice que la prolonga todos los días sobre nosotros, que Él sigue siendo fiel con nosotros, a pesar de que nosotros somos infieles con Él. Pero Él no necesita ser fiel con nosotros. Nosotros necesitamos de la fidelidad de Dios. Y entonces, si Él es tan fiel, y si nosotros estamos conscientes, porque esa es otra cosa, porque el problema es que a veces lo decimos de acá, de labios para afuera, ay sí, Dios es muy fiel conmigo, ¿verdad? Pero hay una escritura que también suena duro, suena fuerte, que dice que este pueblo de labios me honra. De labios dice que Dios es fiel, que Dios nunca me abandona, que Dios siempre está conmigo, que Dios siempre me cuida, que Dios siempre me provee, etcétera, 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 porque Él es fiel. Pero nuestro corazón dice otra cosa. Porque si nuestro corazón estuviera de acuerdo con nuestras palabras, entonces haríamos todo lo necesario para ser fieles a Él. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Gloria a Dios que están de acuerdo. Pero si no estuvieran de acuerdo, esa es la realidad de la palabra de Dios. Bien, continuamos aquí, porque esto está un poquito largo. Hoy quiero hablarles de la fidelidad y de la honra, pero estamos definiendo lo que es fidelidad, ¿verdad? Para que podamos estar más conscientes de eso, de la fidelidad. No solamente la fidelidad de Dios, porque de la fidelidad de Dios yo creo que todos estamos conscientes, todos lo sabemos, no podemos negarlo, no podemos ignorar eso, ¿verdad? Pero sí, lo que está en duda no es la fidelidad de Dios, es la fidelidad de mí hacia Dios. Y eso es lo que estamos tratando en esta mañana de aprender, para que podamos hacer algo en este año 2023 para ser fieles a Dios. No importa que nos arranquen la cabeza, no importa que nos critiquen, no importa que el mundo se ponga en contra de nosotros, no importa. El apóstol Pablo dijo que para él era un privilegio que fuera tomado por digno de padecer por la causa de Cristo. Imagínense.
Pero nosotros muchas veces tratamos de ser fieles, pero se nos presenta alguna dificultad o alguien, algún amigo, alguna persona que nos critique o que se quiera poner en contra de nosotros porque nosotros somos fieles al Señor, y entonces ahí empezamos a tambalear. ¿Ya? Esa es la realidad de nosotros los seres humanos. Cuando se rompen los lazos de la fidelidad, de la capacidad de poder cumplir con las promesas que hacemos, es decir, cuando no cumplimos una promesa que hacemos, esto se llama infidelidad. Y la infidelidad en otra parte se llama hipocresía. Wow. A nadie le gusta que lo llamen hipócrita, ¿verdad que no? A mí no me gusta. No me gusta para nada esa frase. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces yo habré hecho cosas que muestran que he sido un hipócrita? Vamos a seguir adelante. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Wi-Fi? Esa es una palabra tecnológica. Wi-Fi. ¿Sí saben? No saben, ¿verdad? Pero la usan mucho, ¿verdad que sí? ¿Tú tienes Wi-Fi? No, yo te doy Wi-Fi. Vamos a ver dónde está el Wi-Fi. ¿Sí? Vamos a ver dónde conseguimos Wi-Fi. No es que ahora no me puedo comunicar porque no tengo Wi-Fi. ¿Ah? Bueno, mire, les voy a dar una pista. En inglés dice wireless fidelity. Los que hablan inglés aquí. Wireless fidelity. Wi-Fi es abreviado. ¿Lo agarraron? ¿Ah? Significa fidelidad inalámbrica. Es decir, que no necesitamos conectarnos con un cable, con una guaya, para poder tener la conexión del internet. Esto me enseña que hasta en la tecnología se necesita la fidelidad. Imagínese usted. Entonces, hoy en día, que estamos más adelantados que nunca en la tecnología, pues eso nos dice que debemos ser más fieles que nunca. No a la tecnología, sino a Dios. Y no solamente a Dios, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, ¿verdad? Tremenda descripción de fidelidad, ¿no? Apenas hemos terminado la descripción de la fidelidad. Ahora vamos a entrar en el tema, ¿sí? Entonces, fidelidad debe ser un propósito a mantener firme durante este año 2023. Acuérdese cuando vaya a ver el Wi-Fi. Debo ser fiel este año. ¿Ah? Acuérdese de eso. Tome esa frasecita que hoy en día se dice por todos lados. Wi-Fi. Wireless fidelity. Fidelidad inalámbrica. Debo ser fiel. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 21, dice: y su Señor le dijo, Mateo 25, 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Lo repetimos? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es una promesa que el Señor está dando. ¿A quién?
¿Ah? ¿Y cuántos fieles hay aquí? Ajá. Entonces, ¿para quién es la promesa? Ajá. Entonces está diciendo: bien, buen siervo y fiel. Como has sido fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. ¿Ya? Entonces fíjese, este año, si logramos esta meta de serle fiel al Señor durante todo el año 2023, ¿qué creen ustedes que va a pasar en el siguiente año? ¿Ah? Vamos a tener muchísimo más abundantemente de todas las cosas que pedimos o entendemos, dice la palabra. ¿Ya? Tremendo eso. Entonces, el Señor le dijo esto a un siervo que le dio una responsabilidad. ¿El Señor le ha dado a usted alguna responsabilidad o no? Quiero decirles algo con respecto a esto. Todos, hasta el más recién llegado que hay aquí, hasta el más nuevo convertido que hay aquí, hasta el bebé espiritual que hay aquí, tiene una responsabilidad delante de Dios. Usted no puede decir: no, pero es que a mí el Señor no me ha dado nada, no me ha mandado a hacer nada, no me ha dado ninguna responsabilidad. No, usted tiene una responsabilidad. La responsabilidad no solamente la tienen los pastores, ellos tienen otro grado de responsabilidad y tienen otras responsabilidades que quizás ustedes no la tienen. Los que ministran en la alabanza, los que participan en el ministerio aquí, tienen responsabilidades diferentes a las que el resto tiene. Pero todos, absolutamente todos, tenemos responsabilidad delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser fieles en lo poco que el Señor nos haya puesto a hacer, en lo poco que el Señor nos haya dado. Porque entonces Él dice: bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow. Eso significa, ¿qué significa eso? El Señor le dijo en varias ocasiones, hablando de Jesús, su Hijo, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otras palabras, en otra versión dice: en el cual me gozo. Ese es el gozo del Señor. Es decir, que cuando nosotros cumplimos fielmente con la responsabilidad que el Señor nos ha dado, el Señor nos dice: entra y gózate conmigo. Estoy contento contigo. Eres un buen siervo. ¿Ya? Sí. Tremendo. Porque el Señor no solamente se goza con Jesús, su unigénito Hijo. No es solamente con Él. Él se goza con cada uno de nosotros cuando le somos fieles a Él. Él se goza. Bien, Lucas capítulo 16, versículo 10 dice algo parecido. El que es fiel, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, aquí no dice solamente en lo poco, sino en lo muy poco. Quizás usted dice: ay no, pero es que eso ni vale la pena. Es que esa responsabilidad que a mí me dieron, eso ni vale la pena. No puede decir eso. Delante del Señor, hasta lo más mínimo tiene una gran importancia. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Les hablaba de eso hace un ratico, ¿verdad? De que el Señor relaciona la fidelidad con la justicia, la infidelidad con la injusticia. ¿Sí? Y hay otro versículo que dice el Señor que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. ¿Había leído ese versículo? ¿Lo había escuchado?
si nuestra justicia, bueno, yo lo estoy aplicando a nosotros, pero dice, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Y cómo es eso? ¿Hay justicia mayor y justicia menor? Los fariseos se autodefinían como los únicos justos sobre la faz de la tierra. Se autodefinían como los únicos verdaderos hijos de Dios. Y eran los que tenían la ley, la interpretaban, la aplicaban. La aplicaban no para ellos, para los demás. La Biblia dice que ponían cargas a los demás que ellos ni siquiera con este dedo más pequeño las querían mover. ¿No? Pero ellos se creían los más justos. Y por eso el Señor dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¿Sí? Y dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y luego es que viene esa parte que dice que ponen cargas tan pesadas a los demás que ellos ni las quieren mover con un dedo. A eso se le llama injusticia o infidelidad. ¿Sí? Primera de Corintios 4, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, aquí va. Se requiere de los administradores. ¿Cuántos administradores hay aquí? Pero hay muy poquitos administradores. ¿Usted no es un administrador? ¿Ah? No tiene que ser de una empresa, no tiene que ser de una compañía. Tú eres administrador de tu propia vida, para empezar por ahí. Eres administrador de tu casa. Si es un esposo, tiene esposa, tiene hijos, administrador de tu casa. Si es una madre soltera, es administradora de su casa, pero ya es administradora de su propia vida. Si se le ha confiado algo para hacer, es administrador de eso que se le ha confiado. Y dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel. Eso significa que los que están aspirando a un cargo administrativo o están ejerciendo un cargo administrativo van a ser probados para ver si son fieles. Van a ser probados para ver si son fieles. Porque si son fieles, dice la palabra, en lo poco que les dan para probar, entonces se ganaron la confianza de su amo, de su jefe, de su patrón, para que los ponga en algo más grande. ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo, o lo que estamos leyendo. ¿Verdad que sí? Entonces dice, se requiere, es un requisito indispensable que un administrador sea fiel. No importa lo que tú estás administrando. Puede ser que estés administrando tu vida solamente. No tienes ningún cargo importante en ningún lado, no administras nada en ningún lado, pero administras tu vida. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es ¿qué? No les oigo. Nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Ahora, este es un templo, ¿verdad? Este es un templo físico donde nos reunimos. Esta no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia son ustedes, ¿verdad? Pero este lugar es un templo donde la iglesia del Señor se reúne para adorar al Señor y para muchas cosas, ¿verdad? Imagínense que este templo
tuviera las sillas todas atravesadas, unas por aquí, otras por allá, la batería por aquí, los instrumentos regados por todos lados, estuviera todo desordenado, ¿qué pasaría? Y usted llegara el domingo por la mañana apuradito, que viene a buscar al Señor aquí, a servir al Señor, a alabar al Señor, y llega y se encuentra con eso. Dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? ¿Qué pasaría? ¿Ah? Usted dice, no, pero esto no está bien. Algo pasó aquí. ¿Ah? Un huracán pasó por aquí. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Cómo creen ustedes que está muchas veces nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? ¿Cuántas personas hacen metas al principio del año? No levanten la mano. Hacen metas. Este año sí me voy a proponer a comer sano, a bajar de peso, a hacer ejercicio. Este año sí. ¿Verdad? Pero resulta que las estadísticas dicen que solamente el 12% de las metas, generalizando, no solamente esas metas del cuerpo, pero generalizando, nada más el 12% de las metas que se hacen a principio de año se cumplen. ¿Cuántas se quedan sin cumplir? El 88%, ¿verdad? Se quedan sin cumplir. Pero yo estoy seguro que si hoy pusiéramos la meta aquí, este año sí voy a comer de todo, voy a comer más bastante, voy a estar más tiempo libre, más tiempo acostado, sentado, sin hacer ejercicio, seguramente que estaríamos en la lista del 12% que cumple la meta. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Y entonces estamos administrando bien nuestra vida, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Estamos administrando bien lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, que es nuestra propia vida. Hay que analizarlo, ¿verdad? Bien. Apocalipsis 3:11. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis con esto? Vamos a ver. Dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. En otras palabras, sé fiel para que ninguno tome tu corona. Wow, hay peligro. Hay peligro si no permanecemos fieles al Señor. Si no nos agarramos firmemente de Él, hay peligro que nuestra corona sea quitada. Y Él dice, vengo pronto. ¿Será que el Señor está pronto a venir? Bueno, según nuestro calendario, estamos viviendo en el año 2023. Serían como 6023 años desde el comienzo de Adán y Eva, es decir, desde el comienzo de la raza humana. Y según los que estudian las profecías de Daniel, de la semana 70 está por cumplirse, y entonces estamos a punto de que el Señor venga pronto, ¿no? Porque más bien ya estamos viviendo, según este tipo de enseñanza, estamos viviendo ya en la última semana. Porque la última semana sería el año 7000, que ya entramos, estamos en el 23. Pero hay otra, por la parte judía, el calendario judío, que en este momento el calendario judío no está por allá por el 6023 como estaríamos nosotros, sino ellos están en el 5000
1783. Y entonces, si lo vemos desde ese punto de vista y somos un poco más escépticos en cuanto a la venida del Señor, diríamos, bueno, todavía falta. Todavía falta porque no se han cumplido ni siquiera los 6 años o las 6 semanas de años, sino que todavía falta. Apenas faltarían 17 años para llegar al año 6000, para entonces entrar según estos que estudian este calendario. Ahora, ¿por qué los judíos tienen? Me estoy saliendo un poquito del tema, pero quiero explicarles esto para que tengamos la idea. Los judíos tienen ese calendario de 5783 años porque es exactamente la fecha que ellos salieron de la esclavitud de Egipto. El día que ellos salieron de la esclavitud de Egipto, el Señor les dijo: este será su primer día y su primer mes del año, de todos los años de aquí en adelante. O sea que para los judíos no cuenta desde la esclavitud en Egipto hasta atrás, hasta Adán. Para ellos no cuenta ese calendario. Entonces, por eso ellos están bastante más atrás que nosotros. Bien, pero el punto no es ese. El punto es que el Señor dice: he aquí, yo vengo pronto. ¿Cuándo es pronto? Puede ser en cualquier momento. No nos está dando una fecha, no nos está dando una hora, pero dice pronto. Pronto. Y entonces hace la recomendación y dice: retén lo que tienes, sé fiel para que ninguno tome tu corona. Esa corona es tuya. El Señor se la dio a ti. Tú eres el dueño de esa corona, ¿verdad? Pero si tú no eres fiel, corre el peligro de que otro se la quite. Duro, ¿no? Así que vamos a proponernos este año 2023 a serle fiel al Señor y honrar a Dios en todo lo que hagamos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque no sabemos si es este año que el Señor viene. ¿Ya? Y Proverbios 20, versículo 6. Muchos hombres se dicen piadosos, pero un hombre fiel, ¿quién lo encontrará? ¿Sí cuadra esto con lo que les estaba diciendo hace un rato? Que el ser humano es el más inconsistente que existe sobre la tierra. Cuando estoy diciendo inconsistente, estoy diciendo infiel. ¿Ya? Porque si vamos a ver ciertas especies de animales, son súper fieles. Por ejemplo, el perro. El perro es muy fiel. Muy fiel. Y ni compararnos con un perro, ¿verdad que no? Para nada. Pero los perros son muy fieles. Y hay otros animales que son también muy fieles. Pero el ser humano es el ser más infiel que existe sobre la tierra. Sin embargo, así, con nuestras debilidades, con nuestros errores, con nuestra inconsistencia, Dios nos ama. Y así Él nos ha recibido a nosotros. Así Él nos recogió. Así Él nos tomó. Y dice que el amor de Dios se manifestó al punto de que, aun siendo yo un pecador, Cristo murió por mí. Es decir, que Él, el Señor, no esperó hasta que yo me compusiera, cambiara, mejorara, hasta que yo pudiera ser esa persona digna de que Él muriera por mí. No, porque nadie sobre la faz de la tierra es digno de la muerte del Señor por su vida.
Pero aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Por eso es que el amor de Dios es incondicional. No depende de cuán buenos nosotros seamos. No depende de cuán inteligentes nosotros seamos. No depende de cuán preparados nosotros estemos. Él nos ama simplemente porque tiene misericordia de nosotros. Simplemente porque tiene misericordia de nosotros. Tremendo. Ese es el corazón del Padre que tiene Dios para nosotros, que nos ama de esa manera, nos es fiel de esa manera. Gloria a Dios. Ser fiel o fidelidad es permanecer, estar firmes en lo que comenzamos y tener fe, ser una persona confiable, responsable. Fidelidad es lealtad a toda costa. Como les decía al principio, no importa las circunstancias que estemos pasando. No importa si estamos pasando una racha, como decimos, buena o mala. No importa. No importa si nos desprecian. No importa incluso hasta si nos maldicen por la causa del Señor. El Señor dijo: bienaventurados serán cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es decir, cuando hablen mal de ti por causa del Señor y lo que hablan mal de ti no es cierto, es mentira, entonces tú eres bienaventurado. Porque así persiguieron, dice, a los profetas que fueron antes de vosotros. Así fue como los profetas entregaron sus vidas por la causa del Señor, la fidelidad a Dios. ¿Ya? Entonces seguimos adelante. Dios es nuestro ejemplo de fidelidad. ¿Sabía eso? No podemos tener otro ejemplo más grande de fidelidad. Esta cosa aquí se me movió. Dios es nuestro ejemplo de fidelidad. Hay que tener en cuenta esto: Dios es confiable siempre, hasta el fin del mundo. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Así que nosotros no podemos ni siquiera pensar por un momento que Dios no nos va a cumplir con lo que nos ha prometido. Si las promesas que Dios nos ha hecho no tienen cumplimiento en nosotros, tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos, porque no es por Él, no es por culpa de Él, no es por irresponsabilidad de Él o por infidelidad de Él, es por nosotros. O porque no le somos fieles a Él, o porque no le hemos creído a Él, y por eso esas promesas, o porque también el enemigo se haya atravesado por delante. Tenemos un caso muy conocido, yo creo que todos lo conocen, la historia de Daniel. La Biblia dice que Daniel se puso a orar, pero él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y él se puso a orar por su pueblo, porque Daniel descubrió que los profetas habían dicho que serían cautivos en Babilonia por 70 años. Y Daniel dijo: ya se cumplieron los 70 años. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la promesa de Dios de traernos nuevamente a nuestra tierra? Y se puso a orar al Señor por eso, para que tuviera cumplimiento esa promesa. Y cuando él oraba al Señor, ya tenía 21 días orando al Señor por ese propósito, y vino un ángel y le dijo: ¿sabes qué, Daniel? Tú eres un siervo muy amado. Y desde el mismo día
El primer día que tú propusiste en tu corazón, tu respuesta fue enviada. Pero el príncipe de Persia se me atravesó por delante y ahí me trancó durante todos estos días hasta que vino el ángel Miguel y me ayudó a pelear ahí contra él para yo poder venir a traerte la respuesta. Seguramente tu promesa, la promesa que Dios te hizo a ti durante el año 2022 no te llegó. Quizás no fue por infidelidad tuya. Quizás no fue porque tú no creíste. Porque a lo mejor tú creíste mucho y a lo mejor tú has sido fiel, pero el enemigo, las fuerzas de las tinieblas, el poder de las tinieblas se interpuso y no ha permitido que esa promesa llegara a ti. Entonces tienes que hacer como Daniel, meterse con el Señor y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué ha pasado? Muéstrame qué es lo que ha pasado. Y seguramente el Señor le va a decir cuál ha sido la razón por la cual esa promesa no ha tenido cumplimiento en su vida. ¿Ya? Tremendo eso. Nuestra fidelidad se apoya en la fidelidad de Dios. Así debe ser. No podemos apoyarnos en la fidelidad del amigo, en la fidelidad del trabajo. Bueno, yo tengo un buen trabajo, yo confío en eso. No, pues yo estoy bien, gracias a Dios. No me falta nada, yo confío en eso. Bueno, a mí unos amigos me están ayudando y yo confío en ellos. No podemos apoyarnos en eso. Gloria a Dios por los amigos que nos ayudan. Gloria a Dios por los amigos que nos apoyan. Gloria a Dios por el trabajo que tenemos. Gloria a Dios por la situación buena que estamos pasando ahora, ¿verdad? Pero no podemos apoyarnos en eso, porque todas esas cosas son efímeras. Todo eso viene y va. Pero tenemos que apoyarnos en la fidelidad de Dios, porque Dios no cambia. Él sigue siendo fiel a pesar de todas las cosas. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no es lo mismo que hablar de la fidelidad a Dios. La fidelidad de Dios, como les decía hace un momento, no tiene cuestionamiento. O sea, si una persona cuestiona la fidelidad de Dios, está muy mal, porque no es cuestionable. Hasta el inconverso, yo he oído muchos inconversos, incluso tengo familia que son inconversos y usan mucho este término. Ahora se ha vuelto un cliché en todos lados: los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? ¿Usted no se lo ha oído a gente por allá afuera? Sí, gente que no son cristianos, pero usan ese término, ¿verdad? Porque saben que Dios es fiel por encima de todas las cosas, ¿ya? Pero nuestra fidelidad a Dios es otra cosa. Dice Lucas capítulo 12 versículo 37. Aquí hay varios versículos en el capítulo 12, el 37, el 40, el 42 al 44. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. ¿Qué es velar? ¿Ah? Cuidar, ¿verdad? Estar con los ojos bien abiertos, pendiente, ¿verdad? Vigilar, ¿sí? Cuidar algo. Eso es velar. Y dice que es bienaventurado o bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Wow! Tremendo esto. El Señor va a venir. ¿Cuándo va a venir?
¿Cuándo va a venir el Señor? Pronto. ¿Sí? Y dice que es bienaventurados aquellos siervos. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor los halle velando, vigilando, pendientes. ¿Pendientes de qué? Pendientes del chisme del amigo, del vecino. Pendientes ¿pendientes de qué? Pendientes de las últimas noticias o de lo que está de moda ahorita. Pendientes del wifi. Pendientes de las redes sociales. No. Pendientes de la venida del Señor. Pendientes de cumplir con la responsabilidad que Él nos ha asignado. ¿Verdad? Dice, pero eso no es todo. Que cuando el Señor venga los halle velando, que son bienaventurados, eso no es todo. Dice, de cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién se ceñirá? ¿Quién se ceñirá? ¿Están leyendo el versículo? ¿Quién? ¿Quién es el que se va a ceñir? ¿El Señor? ¿Ah? Dígamelo, por favor, ayúdenme. Nosotros, los siervos, ¿somos los que nos vamos a ceñir? No. Él, el Señor. O sea, Él no va a llegar a sentarse, ¿no? Y vengan siervos y me sirven. Lávenme los pies, tráiganme agua, tengo sed. No. Que debería ser, ¿verdad? Debería ser, porque esa era la costumbre en aquellos tiempos. ¿Sí? Pero la Biblia dice aquí en este versículo de Lucas 12:37, dice que al siervo, aquel al que el Señor halle velando, dice que será bienaventurado. Dice, de cierto os digo que se ceñirá el Señor que acaba de llegar y encuentra que sus siervos están vigilantes. Dice que Él se ceñirá ¿y qué más dice? Ajá. Hará que se sientan a la mesa, los llama, vengan, siéntense aquí conmigo, y les servirá. Wow, tremendo, qué privilegio que el Señor, mi dueño, mi amo, llegue y Él se ciña los lomos, se ponga la toalla aquí alrededor de su cintura y se siente y me llame y me diga, siervo mío, fiel, eres bueno, venga, yo quiero servirte, siéntate aquí conmigo, voy a servirte. Wow, eso es tremendo, maravilloso. ¿No le gustaría a usted eso? ¿Ah? Wow. Tremendo privilegio que el Señor venga a servirme a mí. ¿Cómo yo puedo serle infiel? Wow. Y vendrá a servirles. El versículo 40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué está diciendo? Sean fieles, estén preparados, porque vendrá a la hora que no pensemos. Y el 42 dice, estamos en Lucas 12, el versículo 42 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? ¿Cómo? El que está a cargo de una casa, de una propiedad, de un negocio, ¿verdad? Que no es el dueño. Él tiene su jefe. En aquellos tiempos bíblicos era su amo, su dueño. Sí, pero él es la persona que está encargado de ese negocio, de esa propiedad que su mayordomo le confió, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estábamos? ¿En el versículo qué? 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente
al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Cuál será? ¿Cuál será ese mayordomo? ¿Será aquel que piensa, no, mi Señor se tarda todavía en venir? Tranquilo, no se preocupe. Vamos a dejar que pase el tiempo porque eso todavía no viene. ¿Será ese? ¿A ese será el que el Señor lo va a poner a cargo de todos sus bienes, de su casa, para que atienda sus negocios? No, seguro que no. Seguro que no. Porque si no has sido fiel en lo poco, no podrás ser fiel en lo mucho. Si has sido injusto en lo poco, va a ser injusto en lo mucho. Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Así como? Sentado, distraído. ¿O cómo? Aquel cuando su Señor venga lo encuentre cumpliendo con la tarea que Dios le ha encomendado, cumpliendo con su responsabilidad, siendo fiel a su Señor. Ese es el que es bienaventurado. ¿Ya? Lucas 44 dice: en verdad, hablando de ese mayordomo fiel, que el Señor lo consiga haciendo así como el Señor le ordenó. Dice: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Wow, tremendo. ¿Recuerdan a José? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Lo que pasó con José. Esa es una historia, wow, tremenda. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? ¿Se nos acabó el tiempo? ¿Sí? Bueno, déjeme terminar entonces con la historia de José, porque aquí, pues, aquí no he terminado todavía, pero vamos a terminar con la historia de José. José era un jovencito que para muchos era malcriado, ¿verdad? Consentido de su papá, al punto que hasta una túnica de diversos colores le hizo a su hijo, a José. Y sus hermanitos lo aborrecían porque se daban cuenta que su papá lo prefería a él. Por eso yo recomiendo a los padres no tengan preferencia con ninguno de sus hijos, porque esto trae problemas entre los hermanos. Sus hijos deben ser tratados todos de la misma manera, de acuerdo a su edad. Por supuesto que el que esté más grandecito, si usted tiene los hijos así como en forma de escalera, ¿verdad? Al que está más grandecito, usted lo va a tratar de otra forma porque ya está más grandecito, ya entiende, ya tiene que asumir ciertas responsabilidades, ¿verdad? Pero al más chiquitico usted no lo va a tratar igual. Pero a la hora de atención, de atenderlos, de servirles, de darles lo que ellos necesitan, tienen que ser todos igualitos, que no haya preferencia, porque eso fue lo que pasó con José. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que José, ese muchacho, que era el que, como dicen por ahí en criollo, en el estado Táchira, el lleva y trae, ¿no? El chismosito, que era el que le dice que el padre lo mandaba a ver cómo estaban sus hermanos, y él venía y le daba información de la mala fama de sus hermanos a su papá. Y como si eso fuera poco, entonces de pronto tiene unos sueños un poco extravagantes y él se los cuenta a sus hermanos. ¿Y esto para qué? Pues lo aborrecieron mucho más. Y los sueños eran tan extravagantes que hasta su papá le dijo: pero hijo, ¿qué significan esos sueños? ¿Ya? Pero un día pasó una tragedia. Lo tiraron por allá en una cisterna, en un hueco, en un pozo. Gracias a Dios que el pozo no tenía agua. De ahí lo iban a matar sus hermanos, pero el mayor dijo: no lo vamos a matar. ¿Cómo va a hacer eso? Es nuestro hermano, de todas formas, sea lo que sea, pero es nuestro hermano, no lo vamos a matar.
Y en eso iban pasando unos comerciantes, de esos que compraban diferentes cosas, entre esos compraban esclavos, lo sacaron de ahí, lo vendieron, ¿verdad? Y lo llevaron como esclavo a Egipto. Este muchacho que no sabía, yo creo que este muchacho no sabía ni hacer nada, porque no hacía nada en su casa. No hacía nada, lo único que sabía era llevarle la información a su papá de sus hijos. Era ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen a los periodistas? Reportero gráfico, porque les llevaba con pelos y señales toda la información a su papá, ¿verdad? Y lo llevan a Egipto, y entonces tuvo la buena suerte, usando el lenguaje coloquial que nosotros normalmente usamos, tuvo la buena suerte de que lo compró nada más y nada menos que el ministro de la defensa de Egipto. El comandante del ejército de Egipto lo compró como esclavo para su casa, Potifar. Y estando allí, bueno, no solamente estando allí, la Biblia dice que Dios estaba con José. En todos lados Dios estaba con José. En los chismes, pero Dios estaba con José. Allá en el pozo, en el hueco donde lo metieron, Dios estaba con José. Lo llevaron a Egipto, Dios estaba con José. Lo vendieron para Potifar, Potifar lo compró, lo llevó para su palacio, Dios estaba con José. Y dice que Dios, el hombre el general del ejército de Egipto, vio que José, que Dios estaba con José. ¿Cómo vio? ¿Él vio a Dios? ¿Cómo vio que Dios estaba con José? ¿Ah? Su comportamiento, su actitud, su fidelidad, su inteligencia. Esto tiene que ser algo extraño. Esto tiene que ser Dios que está con él. No hay otra cosa, ¿verdad? Y dice que lo puso como mayordomo nada menos de la casa. ¿Por qué? Porque fue hallado fiel. Lo puso como mayordomo. Bueno, allí se le presentó un problema, una situación que yo no sé. No les voy a decir que levanten la mano, tampoco. Pero yo creo que ninguno de nosotros lo hubiese soportado. Una tentación, de esas tentaciones que casi ningún hombre soporta, ¿verdad? Este jovencito de apenas 17 años de edad, este jovencito prefirió dejar su ropa en las manos de esta mujer y salir corriendo. Prefirió que le dijeran cobarde, prefirió que le dijeran homosexual, prefirió que le dijeran lo que fuera, pero no pecar contra Dios. Es decir, que se propuso: yo voy a ser fiel a Dios y lo voy a honrar por encima de lo que sea. Y esta mujer pues lo mandó a meter a la cárcel. Le levantó una calumnia, como es normal. Yo no lo hubiera soportado quizás, esa calumnia. José la soportó, lo metieron a la cárcel, pero Dios estaba con José. Y allí en la cárcel se ganó la confianza del carcelero, del jefe de la cárcel, y lo nombró también como mayordomo de la cárcel. ¿Por qué? ¿Porque Dios estaba con él? Sí. ¿Pero por qué Dios estaba con él? Porque era fiel y honraba a Dios. Porque era fiel y honraba a Dios. Por eso Dios estaba con él, ¿verdad? Llegó el punto que ayudó a unos compañeros de prisión ahí para que a uno lo restablecieran a su trabajo y al otro lo colgaron. Pero este señor copero, que fue restituido a su trabajo, se olvidó de José. Qué fiel era este hombre, ¿no? Su amigo que le interpretó su sueño allí, que lo sacó de esa situación difícil que estaba,
de incertidumbre, y lo restituyen a él a su puesto de copero. Y José le había dicho: amigo, acuérdate de mí, ¿ya? Acuérdate que somos amigos, ¿verdad? Acuérdate que te di un empujoncito ahí. Pero este hombre infiel se olvidó de José. Después de 2 años se acordó. Por otra situación que se presentó, el faraón tuvo estos sueños famosos de las vacas flacas y las vacas gordas, y de las espigas gordas y las espigas flacas y todo esto. Y entonces se acuerda por fin: ay, caramba, me acuerdo que allá en la cárcel hay un joven hebreo que a mí me interpretó mi sueño y fue restituido a mi trabajo tal cual como él me lo dijo. Lo trajeron, ¿verdad? Y Faraón le pregunta a José y le dice: ¿tú puedes interpretarme el sueño? Y José le dice: bueno, eso no es mío, eso es de Dios, pero vamos a ver qué se puede hacer. Y le interpretó su sueño. Y no solamente le interpretó su sueño, sino que le dio consejos, instrucciones de lo que debía hacer un esclavo. Un joven que para ese momento tendría 19 o 20 años seguramente. ¿Ah? No, tenía 30 años ya. Ya había pasado, sí, ya había pasado. Tenía 30 años José. Pero era un joven. Un joven que la única experiencia que tenía era que lo habían calumniado, que lo habían vendido sus hermanos, que lo habían metido en la cárcel injustamente. Esa era la única experiencia que él tenía, ¿verdad? Y él, bueno, que sabía que Dios estaba con él. Y le interpreta a Faraón sus sueños y le da las instrucciones de lo que tiene que hacer. Y entonces Faraón, él mira a toda su cantidad de personas que tenía a su alrededor, sus sabios, sus astrólogos, sus economistas, sus administradores, todos, y dice: ¿dónde vamos a encontrar otro hombre como este, que el Espíritu de Dios está en él? ¿Dónde? En otras palabras, les dijo a toda su gente, les dijo: ninguno de ustedes califica para esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde aprendió José todo eso? ¿Ah? ¿Dónde aprendió administración a tal punto de poder llegar a administrar todo el país de Egipto, que ni Faraón podía hacerlo? ¿Cómo lo aprendió? Fácil, cumpliendo con la meta que les propongo hoy, siendo fiel al Señor y honrando al Señor en todo lo que Él se proponía hacer. Esa es la meta que debemos tomar para este año. Si usted ha hecho otra meta, así como un trabajo, un negocio, una casa, un carro, sigue trabajando sobre esa meta. Pero si quiere lograr esa meta o esas metas, la meta más importante que le va a abrir las puertas para eso es la fidelidad y la honra a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por esta palabra, porque Dios es infinitamente fiel, porque no hay comparación. No existe en todo el universo nada ni nadie que pueda compararse a Dios. Dios es bueno, maravilloso. Si pueden cantar en Becron, suave tu fidelidad, mientras que estamos orando en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso y bueno. Porque no hay nadie como tú. Porque nunca, Señor, ni antes ni después, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en todo el universo, Señor Dios, podemos encontrar a otro como tú. Porque tu fidelidad es grande, Señor Dios. Porque nos amas con amor eterno y has prolongado sobre nosotros tu misericordia. Porque nos das, Señor, la vida, la salud, la paz. Porque eres nuestra justicia, eres nuestra fortaleza, Señor. Porque no importa cualquier situación que podamos estar pasando. El apóstol Pablo dijo: yo sé vivir en abundancia y en escasez. Estoy enseñado a tener de todo y a no tener nada. Y en todas las cosas somos más que vencedores. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, que nada, como dice también el apóstol Pablo, nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, en esta mañana queremos, Dios amado, proponer en nuestro corazón esta meta para este año 2023, Señor. Que seamos fieles a ti y que te honremos a ti, Señor Dios, por encima de todas las cosas. No importando la circunstancia que tengamos que atravesar.